amigos de Venezuela Siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información, además de nuestros canales digitales que nos permiten estar en cualquier parte del mundo en este momento a través del Facebook Live o la opción en diferido a través de nuestras redes sociales. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa de esta manera para Siempre Venezuela, con la presencia de Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a Ernesto Peralta y por supuesto dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hoy un jueves full de noticias. Bueno, yo diría que el día 18 de octubre ha sido el día del año 2023 más noticioso en Venezuela, porque hemos tenido un continuum de casos, de situaciones, de aspectos vinculados unos con otros que nos han puesto en una realidad informativa distinta al 17 de octubre. Es decir, pudiéramos dividir informativamente el año antes del 17 de octubre y ahora del 18 en adelante, porque Y en ha todos cambiado los la portales. realidad, sí, ha cambiado la Claro, realidad del país. totalmente. Vamos a empezar por lo más importante, el tema que detona lo que hoy tenemos, el levantamiento de las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero no el levantamiento de las sanciones, el término más preciso es la emisión de licencias temporales para la realización de actividades económicas en los sectores de petróleo, gas y minería de oro, que el Departamento del Tesoro emitió ayer tarde-noche y que ha permitido como consecuencia la liberación de presos políticos. Ese es el detonante inicial de esto, Carlos. Sí, esto es un canje político muy fuerte, Alan. Y lo otro que vi fue, pues, por supuesto, la liberación y me alegro de 4 emblemáticos detenidos políticos en Venezuela, pero no vi la moción donde pudieran soltar, liberar a los militares y por supuesto falta un personaje muy querido, muy importante que es Javier Tarazona. Sí, Javier Tarazona faltó en esa lista, pero lo importante, Carlos, es que por primera vez desde el inicio de los diálogos y conversaciones entre Venezuela, el régimen de facto, la oposición, Estados Unidos, miembros de la comunidad internacional, Noruega, por primera vez se ven resultados tangibles. Sí, sí se ven. Y, y obviamente todo esto es un efecto cadena. Yo ayer decía que había que estar pendiente no tanto de lo que se firmó, sino de lo que no estaba evidente y que estaba detrás de bastidores. Aquí se llegaron a convenios detrás de bastidores, no hay necesidad de haberlo firmado, hay una serie de acciones que cada una de las partes se comprometió, cumplió, pero todo se origina, Carlos, en un hecho del cual hemos conversado mucho. Correcto, Se yo me origina imagino. del fallido viaje de Maduro a China, Totalmente. porque Maduro se vino con el rabo entre las patas. Solamente con el Huawei ese puyao. El Hawái Puyao, eso es lo único que trajo de allá. ¿Tú crees que si a Maduro China le hubiese comprometido unos 3.000 millones de dólares, Maduro hubiese tomado las decisiones y los acercamientos y se hubiese dado el acuerdo de Barbados? No, exacto. Eso hubiese sido todo al contrario. Sí, y ocurre que el régimen se vino sin plata de allá, sin compromisos de los chinos, y entonces tuvo que aplicar su llamado plan B. El plan A era con los recursos chinos, el plan B
es con la firma y aceptación de convenir algunas cosas, de negociar algunas cosas con la oposición y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces Eso es correcto. ocurre que el gobierno de los Estados Unidos, ojo, da licencia provisional, hay que hacer énfasis, rayar esta palabra, provisional de 6 meses para que el gobierno se comprometa a cumplir otros pasos que tiene que dar, entre ellos la liberación de más presos políticos y el sensible tema de la inhabilitación política. Totalmente. Me llamó algo la atención, algo que te quería comentar, Alan, en el sur del país, en la población minera del Callao, volver a reabrir, activar lo que es la empresa Minerven, Minería de Venezuela, que tenía más de una década que nadie hablaba de esa empresa. Es bastante llamativo. ¿Cómo quedará ahora el arco minero? No, el arco minero va a seguir en su línea de acción. Lo que pasa es que el gobierno ya tiene una vía legal para Legal, extraer el oro, para sacar el oro al mercado internacional, que no la tenía no la y que por tenía. eso tenía que desangrarse con terceros negociantes que, por ejemplo, generaron un fenómeno histórico interesante. El incremento de la producción minera de oro de Nicaragua. Exacto. Entonces, cuando los colegas nicaragüenses empezaron a investigar el tema, se dieron cuenta que ese petróleo de Nicaragua, ese oro de Nicaragua, no era de Nicaragua, sino que era transferido de Venezuela a Nicaragua para salir al mercado internacional. Es así como también ocurre el milagro de Indonesia, un Sí, país una al cual no se le fantasía, conoce, ¿sí? Un país correcto. al cual no se le conoce recursos petroleros, pero que de repente empezó a producir petróleo. Pero cuando se hizo la investigación, se demostró que era el petróleo venezolano que llegaba con bandera indonesia para tratar de vencer las sanciones. Es decir, toda la gente que está metida en el negocio de la intermediación, pues Marca su no, pauta. claro, se tiene que ir porque ahora hay mercado libre. Sí, y fíjate que tocaste un tema interesantísimo, ¿no? El tema de Nicaragua. Tú sabes que dentro de los países con mineral aurífero, solamente Canadá, una parte de los Estados Unidos, una pequeña parte de México, Venezuela, Canadá y Sudáfrica es donde hay oro de 24 quilates, es decir, oro puro. Al contrario de otros países que el oro es muy dense kilotaje, no llega al 12 o al 13 quilates. Y Nicaragua no tiene esa dualidad en este mineral aurífero. Fíjate que en Colombia lo máximo es oro 14 quilates. Bueno, pero ocurre, Carlos, que estamos en una situación muy diferente. Ahora con la licencia de exportación, la licencia OFAC, OFAC. eh, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el gobierno de los Estados Unidos le está dando un taima al régimen de facto. Está como una probatoria, probando la situación, ¿verdad? Claro, le da 6 meses para que demuestre que está en la línea de crear las condiciones mínimas para las elecciones, la participación y el ejercicio del derecho político de los venezolanos, la liberación de presos políticos y otro tema. Vamos a hablar de los presos políticos, Carlos, que fueron liberados. Aquí están los nombres. Algunos medios dicen que 6, otros medios dicen que 5. Yo creo que fueron 5 los liberados, Sí, pero en fueron algunos 5 los medios, liberados. sí, en algunos medios de comunicación se señala que fueron 6. Roland Carreño, pues bien, recuerdan ustedes el caso de Roland Carreño, periodista que fue señalado de unos delitos de tráfico de armas, financiamiento de organizaciones terroristas y traición a la Sí, patria. la tramoya política, la tramoya del gobierno. Correcto. Bueno, Roland Carreño se preparaba ya para el tercer juicio que ha vivido durante el largo de este tiempo, porque a Roland Carreño los dos juicios anteriores
le fueron suspendidos ya en la instancia final, ya en la instancia de declaración, ya en la instancia de afirmación del juez de la sentencia. Pero en esta oportunidad se preparaba Roland Carreño para el reinicio de su nuevo caso. Recuerden que a finales de octubre era que Roland Carreño iba otra vez a tribunales y fue el beneficiario de la medida. Ahora, otro que fue beneficiario fue Juan Requesén. Recordemos, el joven de Voluntad Popular que fue detenido un tiempo en el helicoide, Sí, desde el después 2010. fue trasladado casa por cárcel a su residencia y que ahora tiene medida de liberación para poder transitar libremente en el país. Otro de los que fueron liberados fue el señor Garcés Carapaima, Marco Antonio Garcés Carapaica, que tuvo la mala fortuna, vean ustedes cómo son estas cosas, de que viajaba en un carro por puesto desde Maracaibo hasta Coro, en el que iba el norteamericano Matthew John Heath, que fue acusado de espía. Entonces, todos los que iban en la unidad fueron sometidos a juicio y Sí, se les acusó de cómplice terrorista y todas estas cosas. Ese señor Garcés Carapaica, ese pasaje entre Maracaibo y Coro le salió muy caro. Pero bueno, ahora está en libertad. Eurinel Rincón, demasiado. Y nos sí, alegramos por eso. claro, claro. Eurinel Rincón fue otra detenida en el 2021 porque se tuvo la mala fortuna de tomarse una foto con Gilbert Caro y la publicó Sí, en redes sociales. El problema de Eurinel Rincón, esta ciudadana, es que en ese momento era secretaria en el Ministerio de la Defensa y pese a no haber sido acusada de algún delito formal, se le mantuvo detenida durante este tiempo a la espera de juicio y ha sido liberada. Y la última de la lista es Mariana Barreto Falcón, una médico cardiólogo que fue detenida en el 2019 en la ciudad de Valera tras hacer denuncias sobre el tema de las irregularidades en el suministro de gasolina. Y esta persona también fue liberada durante el día de ayer. Ella por salir a protestar, grabar un video por la a protesta, la protestar. detuvieron y la acusaron hasta de traición a la patria. Échale pichón. Sí, correcto. Ahora, Alan, tú como abogado, te quiero hacer una pregunta. ¿Esta libertad es plena o es cómo? Es lo que no ha aclarado la autoridad. Todavía no sabemos si son libertades plenas o régimen de presentación ante el tribunal. Ok, Este es el tema que hay que aclarar. Suponemos nosotros que en sano juicio estas personas no pueden seguir vinculadas a una investigación judicial o a un juicio. Tienen que tener libertad plena para poder decirse realmente que fueron liberados, porque si no es una mentira. eso es correcto. Ahora, Alan, para culminar este foco en el tema de los militares, ¿cuál sería a tu juicio personal este tema? No, los militares, el gobierno va a administrar las liberaciones. Cuenta Este, gota. hay, sí, hay gente que esperaba que esto fuera una salida masiva de presos políticos, otorgar libertad masiva a los presos políticos. Por eso es que el gobierno de los Estados Unidos entiende que la medida de licencia para exportaciones de petróleo, gas y oro de Venezuela son temporales. Esta licencia del Correcto. Departamento del Tesoro es temporal. Es temporal para que el gobierno tenga tiempo de administrarse en las liberaciones. Pero te adelanto algo, los próximos liberados no van a ser venezolanos, los próximos liberados van a ser los norteamericanos que están Los detenidos en cárceles norteamericanos, venezolanas. por supuesto. Y ojalá que ahí salgan también los sindicalistas, Alan, que no merecen estar detenidos ahí. Bueno, es parte de toda esta historia que ha tenido hasta los momentos un final aceptable.
Sí, un final aceptable, porque no podemos decir más sobre este tema, pero aquí hay un proceso que se inició y que está en pleno proceso de la recta final de las primarias. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro con este tema? exacto. Eso es lo que hay que analizar, no quedarnos en el hecho simple de la liberación de los presos políticos o el levantamiento de las sanciones. El simple hecho de que a Venezuela se le permita exportar petróleo al mercado internacional, el simple hecho de que se permitan los convenios de asociación y la inversión petrolera en la industria petrolera por parte de empresas internacionales a Venezuela, el Tipo simple hecho transnacional. claro, el simple hecho que se permita la liberación del mercado de oro en Venezuela, representa un cambio radical en el pronóstico económico del país. Sí, cambiarían las finanzas en todos los modelos, Alan. Sobre todo con la estatal petrolera que está en ruina. Bueno, suponemos nosotros que se van a reactivar varios convenios de asociación petrolera, Sí, pero lo que va a ocurrir acá es que viene inversión y viene correcto. movilización de recursos. O sea, el gobierno lo que no pudo sacarle a China lo ha sacado a Mm. través de este convenio con compromisos Sí, con razón claros ayer, por y supuesto, definidos. ayer Jorge Rodríguez, con esa sonrisa sarcástica, enmarcaba muchas cosas. Creo que viste ese recuadro. Claro, es que es obvio que el gobierno está ahorcado económicamente y ahora empieza la vieja política y la vieja táctica del gobierno de inundar de beneficios sociales a través de misiones y a través del pueblo en plena campaña electoral. Sí, porque lo van a hacer, tal como lo has dicho tú. Alan, hay un tema que me ha rondado desde que comenzaste a hacer el análisis sobre la libertad de los presos políticos, ¿no? Comentando desde hace ya un tiempo y lo hemos versado en diferentes oportunidades. Tú sabes ayer que con la deportación masiva que hay de los venezolanos de los Estados Unidos, que también, por cierto, hoy comienza la de México con deportación, tú siempre has dicho, bueno, van a soltar a tantos presos políticos. Y fíjate que ayer en el vuelo internacional que llegó de los Estados Unidos al aeropuerto internacional en Maiquetía, lo primero que hicieron llegar a las 3:15 de la tarde fue la gente del SAIME y del 6CPC. Es decir, que va a haber detenciones o hubo detenciones o retenciones dentro del aeropuerto internacional. Muchos presumimos que sean de algún tipo de bandas criminales, otros serán políticos, otros que están solicitados por A o por B. Bueno, Carlos, aquí hay una circunstancia que hay que analizar. Primero, ¿cómo los trató a estos deportados el gobierno de los Estados Unidos? Correcto. O sea, si tú ves las fotos, y eso hay que, o sea, cuando uno hace este tipo de análisis tiene que irse no solamente a los elementos que se dicen y se afirman por parte de los voceros, sino ver los elementos que no se El mencionan. trasfondo, el trasfondo ¿Ya? verdadero. Todas las fotografías que mostraban a los deportados venezolanos los marcaba con esposas. Con Todos esposa, iban esposados. O en sea, las manos como en los pies, mujeres y cla- hombres. claro, por lo que esto, ¿qué quiere decir? Que quienes expulsan no son precisamente aquellos que ciudadanos civiles sin otra situación que no sea el hecho de estar irregulares en territorio norteamericano. Todos iban esposados, por lo menos las fotos que mostraron, las que ¿Sí? mostraron, iban esposados. ¿Qué quiere decir? Que cuando salen de los Estados Unidos salen con causa penal, porque la manera de detener a estas personas y justificar su detención es que van con causa penal y por lo tanto eso hace que vayan esposados.
ahora llegan a territorio venezolano y los someten a un filtro correcto. en donde, como tú mencionas, está el SAIME, está la policía científica, está la Guardia Nacional, está la revisión de expedientes, antecedentes, situación, listado, fotografía, decaptilar, es decir, no es que Toda llegaron la, así, bienvenidos a la libertad. toda la No, gama penal, toda la gama, claro, a esto no le dijeron, bienvenidos a la libertad, no, venga para acá, no, pajarito, y vamos a vamos a ver la nueva revisar, carta, vamos a ver la cuestión. y Que, póngale el que puedan trajecito, haberse, Carlos, que puedan haberse generado detenciones sí, en el mismo aeropuerto, es evidente que sí puedan haberse generado, pero bajo el régimen de opacidad informativa que tenemos en Venezuela, no sabemos todavía en este momento la verdad de esas personas que llegaron en el primer vuelo de deportación. Y se anuncian otros vuelos más, sí, pero esa es la situación, amigos. Llega y ocurre este hecho significativo del levantamiento de las sanciones, llega el primer vuelo deportado, se producen correcto. las liberaciones y se genera todo un impacto informativo que todavía estamos digiriendo y estamos tratando de ver las implicaciones de ese impacto. Por un lado, Por repetimos, supuesto. el gobierno va a tener la platica para invertir en la campaña electoral a través del uso intensivo de los recursos del Estado en estas acciones. Y por supuesto, así tanto el canciller, el presidente de la Asamblea Nacional podrán seguir disfrutando de sus peculiares gustos, porque como les encanta eso. Bueno, Carlos, pero bueno, ahora queda en la conciencia de los venezolanos. Hoy por Exacto, hoy, hoy por hoy, más del 80% de los consultados en cualquier encuesta te dicen y se identifican contrarios al régimen. sí, sí. Y ya es indiscutible, tantos fundaciones, federaciones, sindicatos, gremios, asociaciones, sociedad civil, Alan. Estas últimas 2 semanas y sobre todo desde el día de antier, y me imagino que en el día de hoy, mucha gente está dándole otra procularidad al tema de estas elecciones primarias en este día domingo, que ya lo que faltan son estos 3 días. Sí, vamos a ver qué circunstancias ocurren. Presumimos las nuevas liberaciones de presos políticos, presumimos que van a ocurrir otras cosas y otros elementos de discusión y análisis, pero lo que es claro es que esta es una negociación en la cual se obtienen beneficios de lado y lado. Y habrá que esperar con la garantía y el ojo avisor de los Estados Unidos que el régimen cumpla. Exacto, correcto. Esa es la Porque aquí, realidad, que el régimen cumpla a cabalidad la terminología que hicieron esa firma. claro, y bueno, hay mucha desconfianza en relación al acuerdo de Barbados y es obvio y se entiende por qué la desconfianza. El gobierno no ha cumplido muchas de las promesas que ha hecho, pero vamos a darle una oportunidad. Hasta ahora se ha cumplido y se debe seguir Entredicho, ¿no? cumpliendo. Entredicho. Claro, claro, Oíste, Alan, entredicho, claro, hay que meterle. porque la desconfianza la lupa. Sí, hay que ir aquí con paso de pie de plomo. Carlos, se nos Sí, acabó el sí, tiempo. correcto. Pues sí, Alan, como lo hemos dicho toda esta semana, después del mediodía, después en el transcurso de la tarde-noche, todas las noticias se han venido dando después de las 7, 7:30 de la noche. Buen provecho para ti, pero te dejo con este punto. En el departamento de La Guajira Binacional, me alegré mucho que los hospitales departamentales están aceptando desde el día de hoy a los venezolanos que pudieron sacar el certificado del RUN que aún hasta el momento no ha sido cifrado en el plástico. Y este es un tema muy interesante, Alan, porque son muchas las personas que hoy día necesitan, sobre todo por la GPS. Bueno, buen provecho para ti y por supuesto para la audiencia. Estaremos muy pendientes de las noticias del mediodía hasta la tarde.
Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, siempre llevándoles la mejor información. El tema de la liberación de los presos políticos, del grupo de presos políticos que fue liberado ayer en la noche, ha significado la reavivación en el término nacional de la discusión sobre la probidad del gobierno en el cumplimiento de los compromisos a los cuales se ha amarrado a raíz de la firma de los temas de Barbados. Uno de los que han hablado sobre este tema ha sido Roland Carreño, que fue entrevistado por diferentes medios de comunicación. Se ha calificado como aturdido, pero esperanzado en que llegue la libertad a Venezuela. Tras 3 años de prisión, Roland Carreño ha manifestado que tanta espera, tanta angustia, especialmente que llegue a esta hora la libertad, me da mucha esperanza de que también llegue la libertad a Venezuela. Declaró emocionado Roland Carreño. Luego de 24 horas de la firma del acuerdo entre la plataforma unitaria y el gobierno de facto en Barbados, y las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos y el levantamiento de las sanciones, se produjeron estas liberaciones de presos políticos. Carreño fue detenido, recordemos, el 26 de octubre de 2020 y estuvo sometido a un juicio lleno de irregularidades que en julio pasado comenzó de cero tras la eliminación de la competencia en materia de terrorismo del tribunal que llevaba la causa. Dice Carreño que aquí necesitamos reencontrarnos todos y que cada quien ponga con empeño, debido respeto y tolerancia, el mayor esfuerzo para que Venezuela se encamine hacia un estadio de reconciliación, paz y armonía. José García, uno de los abogados defensores de Carreño, informó que aún se desconocen las condiciones de la liberación, aunque la boleta de escarcelación indica libertad plena. Además del periodista y dirigente de Voluntad Popular, recordemos que también fueron liberados Juan Requesén, Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón, Mariana Barreto y Wilder Vázquez. Carreño estuvo en juicio bajo la acusación de delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Por otra parte, otra organización que se pronuncia sobre este tema es Provea, que señala que aunque la liberación de 6 presos políticos es motivo de liberación y de celebración, es necesario que se redoblen los esfuerzos para lograr que los más de 200 que permanecen aún tras la reja obtengan su libertad, aseguraron estos dirigentes de oposición y defensores de derechos humanos. El señalamiento lo hicieron hoy, luego de que se conociera que el periodista Roland Carreño, Juan Requesén, los ciudadanos Marcos Garcés Carapaica, Mariana Barreto, Eurinel Rincón y Wilder Vázquez fueron excarcelados a pocas horas de que el gobierno de los Estados Unidos levantó temporalmente algunas de las sanciones. Marino Alvarado, quien es el representante coordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, emplazó a todos los sectores del país a mantener la presión hasta que se consuma la liberación de todos los presos políticos. No los están liberando por buena voluntad de la estructura autoritaria que gobierna. Los liberan por la presión ejercida, exigiendo su libertad tanto por familiares, organizaciones, negociadores y países que vienen apoyando la salida pacífica al conflicto venezolano, ha escrito Alvarado en su cuenta de X. Aunque aplaudió el triunfo, sostuvo que con constancia y más fuerza se podrá lograr otras victorias y al final un cambio por una mejor Venezuela. Carlos Prosperi, por su parte, candidato de Acción Democrática, manifestó su alegría por la liberación de los presos políticos y también manifestó se debe lograr la liberación del resto de los presos políticos que aún siguen tras las rejas. Celebramos los avances legados y logrados por la mesa de diálogo en Barbados, dijo Prosperi, tras confirmarse la liberación de estos venezolanos. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Continuando con este recorrido informativo, nosotros nos encontramos con nuestros amigos de la Fundación Divino Niño. Falta
pocas horas para lo que será la gran caminata rosa mañana 19 de octubre a las 5 de la tarde. Vamos a hablar con su presidente Francisco para que nos hable en detalle cómo va la aceptación. Muy buenas tardes para toda la población de la costa oriental del lago. Muchísimas gracias, Rixia, por permitirme llevar este mensaje y hacer este llamado a toda la población para que asistan mañana, jueves 19 de octubre a las 5 de la tarde a la Plaza Alonso de Ciudad Ojeda, donde arrancará la Gran Caminata Rosa edición 2023, con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es una actividad que la Fundación Divino Niño viene realizando todos los años y esta edición va a romper todos los esquemas anteriores. Estamos seguros que va a ser muy concurrida por toda la población gracias a ese apoyo tan grande que hemos tenido de todos los medios de comunicación, del Colegio Nacional de Periodistas, de las autoridades del municipio y de todo ese equipo de engranaje que son los aliados, patrocinantes, quienes se han unido a esta causa para hacer una extraordinaria caminata el día de mañana. La Fundación Divino Niño se siente orgullosa y dar las gracias a todos por contar con ustedes, y ustedes también cuenten con esta fundación hermosa como lo es la Fundación Divino Niño. Todos a caminar mañana para hacer un llamado de concientización de la prevención del cáncer. El cáncer, si se detecta a tiempo, es curable. Así que vamos todos a esa gran caminata y a enviarle un hermoso mensaje de alegría, de fe y entusiasmo a todas esas guerreras que están luchando para salir adelante ante esa enfermedad. Así que los esperamos mañana, llenos de alegría y de colorido. ¿Cómo se ve la aceptación de los patrocinantes, seguridad y algo muy importante, tendrán puntos de transporte, que eso ha llamado también la atención a la comunidad en general? Sí, la verdad que estamos convencidos que este municipio, esta ciudad está llena de gente noble. Esta es una ciudad muy hermosa donde la gente se involucra en estas causas sociales para buscar ayudar. Los aliados, patrocinantes, todos con un desprendimiento muy grande, todos ayudando, cooperando, invitando a su gente a participar en la caminata. Tenemos el gran apoyo del Sindicato de Transporte del municipio Lagunillas, quienes estarán mañana recorriendo las calles del municipio para trasladar a las personas desde Lagunillas, el Danto, Fabricio Ojeda, el centro de lo que es el sector La L, Las Morochas, la 44 y todos estos barrios adyacentes tienen puntos donde van a estar concentrándose las personas para que los autobuses puedan trasladarlo hasta la Plaza Alonso y luego... ¿Eso será gratis? Sí, totalmente gratuito, y luego retornarlo a sus puntos de donde fueron el punto de encuentro anterior. Así que tendremos también los puntos de hidratación durante todo el recorrido, donde diferentes aliados, comercio, están colaborando para brindar esa hidratación a los caminantes de la marcha. En materia de seguridad, sí, contaremos con las fuerzas policiales del municipio, INPOR, la policía regional, tendremos también la parte de defensa civil, el cuerpo de bomberos, todos esos organismos dependientes de acá de la seguridad y de autoridades del municipio como la alcaldía, todos están cooperando en esta hermosa caminata rosa del edición 2023. Estamos seguros y convencidos que Ciudad Ojeda seguirá respondiendo al llamado que hace la Fundación Divino Niño con todos sus aliados y patrocinantes para hacer ese llamado de concientización a la prevención del cáncer de mama. Sorpresas que verán las personas mañana. ¿Qué tendrán mañana? Sí, mañana tendremos Instructores Unidos en la tarima, contaremos con Roselena Rondón en la parte de la animación, tendremos una hermosa banda que se llama Alternado, quienes nos van a deleitar con unos temas que se han preparado para inspirar a vivir con alegría y estar felices, pues ya que ese es uno de los lemas, de las recomendaciones para evitar el cáncer de mama, como lo que es cambiar el estilo de vida, cero estrés, hacer ejercicio, llevar una vida sana y estar tranquilo y estemos felices. Pues mañana vamos a dar ese mensaje y vamos a vivir estoy seguro que una hermosa experiencia. ¿Van a tener la bailoterapia también? Sí, claro que sí.
decir, Instructores Unidos con su bailoterapia y todos sus ejercicios funcionales. 17 instructores estarán mañana brindando la parte de ejercicio apenas llegue la caminata. Extienda nuevamente la invitación. Bueno, la invitación es para toda la población de la costa oriental del lago a asistir a la Gran Caminata Rosa, edición 2023, organizada por la Fundación Divino Niño con todos sus aliados y patrocinantes. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, reportó Rixia Navarro. Lo esperaremos y llegaremos hasta Locater, donde viviremos una gran fiesta. Bueno, y en este ambiente de declaraciones sobre el tema de las liberaciones y compromisos del Estado, del gobierno de facto y la oposición, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha señalado que el régimen chavista debe cumplir los puntos acordados recientemente durante la firma del acuerdo con la plataforma unitaria en Barbados. En primer lugar, Blinken aseguró y expuso los detalles de las nuevas licencias que permitirán las operaciones de PDVSA, Minervey e incluso Conviasa, que se encargarán de la deportación de los venezolanos indocumentados. Blinken insistió en que otras sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes, específicamente las medidas personales contra funcionarios del chavismo y sus cuerpos armados. Acto seguido, el diplomático norteamericano enfatizó la importancia de dos puntos concretos: la habilitación de los candidatos cuyos derechos políticos han sido vulnerados y la excarcelación inmediata de los presos políticos. Por ello, Blinken llamó a definir un calendario y un proceso específico para la restitución acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran presentarse a las elecciones presidenciales deben tener la oportunidad de hacerlo y tienen el derecho de igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a que se garantice su seguridad física. Asimismo, instó a Maduro a comenzar la liberación de todos los ciudadanos norteamericanos y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Esta fue parte de la declaración de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre los temas importantes declarados ayer sobre el levantamiento parcial y el otorgamiento de licencias parciales para la explotación petrolera, gasífera y minera en Venezuela, y también la oportunidad de la liberación de presos políticos en nuestro país. Bueno, uno que también señala su opinión sobre el acuerdo de Barbados y las primarias es Iván Simonovic, quien asegura una posición clara sobre este tema. Escuchemos a Iván Simonovic opinando sobre esta situación. 22 de octubre. A pesar de que, como siempre, el régimen ha hecho gala de su mejor, de todo su poder para sabotear las primarias, no lo han logrado. Renuncia de los organizadores, cambiaron a la directiva y a otros miembros importantes del CNE, intentaron cambiar la fecha de las primarias. Medios de comunicación, por la presión del régimen, han vetado a los candidatos para poder que vayan a presentar sus planes de gobierno. Los esbirros del régimen han hecho su gala, pues, y han desplegado una persecución feroz contra el voluntariado y los organizadores de este evento. Obviamente ya hay detenciones en estos casos. Y aprovecho para darle mis palabras de solidaridad, de afecto, de admiración a todas estas personas que han hecho este gran esfuerzo para lograr que se lleve a cabo las primarias. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco y, créanlo o no, el régimen sabe que detrás de todo esto hay una fuerza indetenible de un país asqueado de la pobreza, de la mentira y de las manipulaciones. Es por eso que nuestro deber este 22 de octubre es votar. Vivir es elegir. Y hay que hacerlo por el país, por la familia, por los amigos, por los más de 7 millones de seres humanos que han tenido que abandonar el país en busca de una mejor calidad de vida. Hay que hacerlo por los presos políticos, pero sobre todo en memoria de los que hoy en día no nos acompañan. No nos acompañan porque dieron todo en la búsqueda de la libertad de nuestro país. No podemos volver atrás para cambiar las cosas, pero sí podemos empezar a trabajar desde ya para cambiar el final. Nos vemos el 22 de octubre. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela.
Mientras unos se alegran, otros siguen preocupados. Y me refiero a los familiares del estudiante John Álvarez, quien fue detenido, desaparecido y torturado por parte de funcionarios del régimen de facto. Los familiares de John Álvarez han dicho claramente que hay cierta necesidad muy importante para liberar a este joven. El caso más reciente de detenciones arbitrarias que denuncian las organizaciones defensoras de derechos humanos es precisamente el caso de John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, apresado el pasado 30 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Álvarez, repito, fue víctima de desaparición forzada y posteriormente torturado. Lo golpearon con un bate, le dieron descarga eléctrica y lo amenazaron con un fusil. La consecuencia de todos estos tratos crueles, inhumanos y degradantes fue inmediata. Perdió de manera parcial la visión de su ojo izquierdo. El estudiante se encuentra detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara, en Caracas. Sin embargo, las torturas de Álvarez no solo lo cegaron, lo mantienen con una lesión en la pierna derecha que va desde el glúteo hasta la rodilla, una inflamación en el riñón izquierdo, gripe y malestar general. Pese a los problemas de salud generados por las torturas contra Álvarez, el joven no ha recibido atención médica por parte del Estado. Wendelin Peña, quien es la madre de Álvarez, ha manifestado que le preocupa su estado de salud y espera su pronta libertad. Lamentablemente, no lo ha visitado ningún médico, afirma, no lo han sacado a un sitio que de verdad se le haga una evaluación pertinente y se le indique tratamiento. Está allí a la buena de Dios y medicado por nosotros mismos. Pese a su estado de salud, la madre del estudiante señala que su hijo es un muchacho que se ha mantenido firme a la espera de su libertad para continuar sus estudios y su vida. Las torturas y tratos crueles hacia Álvarez fueron denunciadas en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero hasta el día de hoy los familiares del joven siguen sin respuesta. A pesar de que ya conocen el caso, a pesar de que se ha hecho la denuncia, ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo ha actuado en consecuencia. Es triste saber que luego de tantos días estemos sin respuesta de los organismos más importantes de nuestro país, aseguró la madre de Álvarez. Joel García, abogado defensor del estudiante, indicó que la misión de la ONU que se encuentra en Venezuela está en pleno conocimiento de todo lo que ha ocurrido con Álvarez desde la audiencia de presentación. El gremio estudiantil y organizaciones defensoras de derechos humanos también pidieron la plena libertad de Álvarez, quien fue acusado por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Bueno, hoy es un día importante para el tema de la salud. Hoy es el día del cáncer de seno. Y diversas organizaciones de carácter sanitario y defensoras de los derechos de las mujeres han recordado este día como un día de prevención, de cuidado y de atención al tema de salud del cáncer de seno. Es el mes rosa, precisamente por eso. Y el rosa es el símbolo de este día. Y obviamente, pues hay bastante preocupación porque según las organizaciones de salud, ha bajado la atención adecuada de las personas en prevención y las personas que actualmente sufren las consecuencias de esta enfermedad. Por lo menos en San Cristóbal, 500 pacientes solo han sido atendidos con insumos médicos y medicamentos por parte de organizaciones como la Asociación de Senos y Vida de San Cristóbal. Lamentándolo mucho, cada vez son más y más pacientes que salen positivos que se acercan a la asociación a pedir medicamentos. Estos 500 pacientes solicitan electrobisturí, cánulas, drenaje que se puedan colocar después de una mastectomía, suturas, guantes, tapabocas, soluciones, ampollas para quimioterapias, dexametasona, ondansetron, ganitidina, clorotrimetrón, entre otros, y además de yelcos para sus respectivos tratamientos. Las quimioterapias no llegan completas al Seguro Social y por eso las pacientes se ven obligadas a comprarla en la ciudad de Cúcuta. Señaló que muchos pacientes se han complicado debido a no recibir su tratamiento a tiempo, pues son muy costosos y no cuentan con los recursos económicos para poderlos comprar. Una quimioterapia está alrededor entre 400 y 500 mil pesos.
Es decir, 100 y $130, y algunas le ordenan 6 sesiones, a otros 8. Todo depende de lo avanzada que se encuentre la enfermedad en cada paciente. Recordaron la asociación Se Nos Ayuda en Táchira, Venezuela, que el cáncer sí se cura, pero si se detecta a tiempo. La mayoría de aquí, de la asociación, lo detectamos a tiempo y vivimos para contar. Bueno, vamos a escuchar ahora la posición de Diego Arria. Diego Arria es muy contundente, ha sido crítico del acuerdo firmado entre la oposición y el régimen de facto. Pero escuchemos sus razones. Muy querido amigo, qué tristeza ver lo que han suscrito en Barbados los representantes de la llamada oposición de la plataforma unitaria con la narcotiranía militarizada de Maduro. Realmente una vergüenza. En mi experiencia internacional he visto muchos convenios entre países. Nunca he visto nada más vergonzoso, ni más humillante, ni menos conveniente para las partes. Evidentemente no fue nada discutido. Esto es un simple contrato de adhesión. ¿Y qué significa eso? El contrato de adhesión lo prepara una de las partes, en este caso la gente de Maduro, con la ayuda de los que puedan haber estado presentes allí. Leer, por ejemplo, que aquí no se habla del rescate de la libertad de los presos políticos, acabar con las inhabilitaciones tampoco, y de una manera yo creo que sesgada, encubierta. En el fondo dicen que todos aquellos que han sido ya inhabilitados no podrán participar, de acuerdo con las leyes, en un proceso presidencial. Dice algo al principio que realmente es una vergüenza. Dice: comprometidos estamos en profundizar y en consolidar una democracia inclusiva. Como si en Venezuela existiera una democracia inclusiva. Esto es realmente una complicidad para esconderle al mundo la realidad de nuestro país. Al mismo tiempo, señala que habrá una libertad equilibrada de medios de comunicación, de prensa, que todos sabemos que no existe. Luego, lo único importante, evidentemente, para el régimen allí es que se eliminarán las sanciones contra el Estado. Esto es realmente lo que persiguen. Y dice, no se utilizará la violencia contra Venezuela, no dice contra los venezolanos, contra Venezuela, porque el régimen piensa que ellos son Venezuela, ni contra sus instituciones, ni contra el Estado. O sea, aparecemos como causantes también de violencia. Aquí esto es realmente algo humillante que debe ser absolutamente rechazado. Yo creo que es vergonzoso y condenable. Aquí lo único que tenemos que hacer el 22 de octubre, este domingo, es votar por María Corina Machado, que es realmente la única esperanza que tenemos ante esta complicidad que nosotros hemos visto claramente el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y después de esta visión de Diego Arria, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bastante detalles e información sobre este tema de la liberación de los presos políticos, las sanciones, las reacciones que esto ha propiciado, y sobre todo las visiones tanto del gobierno de facto como de la oposición sobre este tema. Bueno, los candidatos a las primarias también se han pronunciado ante el escarcelamiento de Roland Carreño, de Juan Requesén, de Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. Los aspirantes a la silla de Miraflores recalcaron que nunca debieron estar presos y exigieron la liberación de todos los presos políticos, los cuales, de acuerdo a la ONG Foro Penal, ascienden a más de 270. Juan Requesén y su grupo nunca debieron estar en prisión, son inocentes. Mi reconocimiento a los abogados que lucharon día a día por su libertad, a sus familiares que tampoco jamás se rindieron, y a cada una de las personas que los acompañaron en los tiempos difíciles, ha dicho Delsa Solórzano. Recordó que 300 personas aún permanecen detenidas de manera injusta en diferentes organismos de seguridad del Estado y recintos carcelarios, cuya libertad también se exige. Por su parte, María Corina Machado ha señalado que le reconforta el reencuentro de estos venezolanos presos de la tiranía con sus familias. Fuerza Roland Carreño, Juan Requesén, Marco Antonio Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, quienes nunca han debido estar presos por sus ideas. Hoy hay cientos de venezolanos civiles y militares
secuestrados por el régimen criminal, que sufren tortura y tratos degradantes. Ha exigido su liberación inmediata, esto lo ha dicho María Corina Machado. Por su parte, también otros representantes que permanecen en las primarias han señalado su posición. Uno de ellos ha sido Carlos Prosperi, quien ha dicho que le llena de alegría la liberación de los presos políticos. Ellos nunca debieron estar presos por pensar distinto. Se debe lograr la liberación del resto de presos políticos que aún siguen tras las rejas, y ha celebrado los avances logrados en la mesa de diálogo. Tanto César Pérez Vivas que Andrés Velázquez manifestaron que quienes hoy ya gozan de libertad merecen todo el respeto porque han sido excarcelados. Y esto por su derecho a la libertad de expresión y a la participación política. Esta es una noticia positiva, pero aún queda mucho por hacer, ha dicho Pérez Vivas. Exigimos que se liberen inmediatamente todos los presos políticos. Es hora de que se ponga fin a esta persecución política. Por su parte, Andrés Velázquez aprovechó el tema para invitar a los venezolanos a votar el próximo 22 de octubre en las primarias, un primer paso hacia la liberación nacional. Enrique Capriles ha dicho, son pasos de búsqueda de que se acabe la persecución y haya justicia y democracia plena. Son pasos que han costado mucho y que no han dejado de ser tiroteados, saboteados por quienes no tienen ni quieren el encuentro de los venezolanos. Hoy en especial me permito celebrar la libertad plena de mi hermano, amigo y compañero de lucha, Juan Requesén, ha dicho Enrique Capriles. Por su parte, el señor Superlano, quien dijo estar en Barinas de los preparativos de las primarias, extendió su apoyo y solidaridad en nombre de Voluntad Popular hacia Roland Carreño, también miembro de esta tolda política. Así que se han manifestado los diferentes candidatos a las primarias sobre este tema. Y bueno, ¿qué dijo Roland Carreño en su momento de libertad? Afirmó que tiene una esperanza sobre el futuro de Venezuela, un futuro mejor para nuestro país. Escuchemos las palabras de Roland Carreño cuando obtuvo su libertad. 3 años de tanta espera, tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía. Gracias. ¡Bravo! Bienvenido, carajo. Gracias, señor. ¡Qué belleza! ¡Bravo! Le muevo Libre, brother. Mira, mira, aquí está. Mira, ya va, pero tu hijo, Roland. Al fin. Saludos. No, ya, va. Adelante, feliz. Gracias. Análisis. Épale. La tabita. La tabita, hermano. ¿Cómo está, papá? Gracias. Bueno, mucha alegría con esta liberación de Roland Carreño. Sin embargo, hoy, en este momento, ha dado un pronunciamiento público Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima. Jorge Rodríguez ha reclamado el derecho de la independencia y la libertad y ha pedido respeto a las autoridades venezolanas porque considera una intromisión indebida de los Estados Unidos el señalamiento hecho por Anthony Blinken sobre las inhabilitaciones y sobre el tema de los presos políticos. Ha dicho Jorge Rodríguez que eso no fue lo que se habló en Barbados, pero bueno, es el tira y encoge de toda esta situación
El gobierno sigue mostrándose, por lo menos quiere mostrar ante la opinión pública una fortaleza que no tiene, quiere mostrar una suficiencia, autosuficiencia que no tiene y quiere minimizar el impacto psicológico de haber tenido que sentarse a hablar sobre ciertos temas. Esta es la posición de Jorge Rodríguez, lo ha dicho durante la tarde de hoy en rueda de prensa. Pero bueno, esto viene producto de unas declaraciones de los Estados Unidos que ha advertido que va a desmantelar el alivio a las sanciones a Venezuela si no se eliminan las inhabilitaciones, incluyendo la de María Corina Machado. Veamos un vocero del Departamento de Estado manifestando esta situación. Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de americanos detenidos injustamente, pero también de venezolanos, y la liberación de 5 prisioneros anoche demuestra que este paso ha tenido éxito, pero se tiene que medir esto paso por paso por paso. ¿Qué pasa en noviembre si no se inhabilitan los principales precandidatos opositores? Entre ellos, la más importante, María Corina Machado. En la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que nosotros vamos a comenzar a desmantelar el alivio que hemos ofrecido. Bueno, el tira y encoge. Vamos a ver quién al final tiene la razón. Pero lo cierto del caso es que el tema de las inhabilitaciones y el de los presos políticos será permanente frente a esta realidad política, a esta nueva realidad política que vive Venezuela. La gente se pregunta, cambiando de tema, ¿dónde están los primeros deportados de Estados Unidos a Venezuela? El primer vuelo con 131 deportados desde Estados Unidos aterrizó en Maiquetía ayer al finalizar la tarde. La aeronave salió de Arlington, en Texas, frontera con México, e hizo una escala en Miami para descargar combustible, según un comunicado previo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Solo autoridades venezolanas los recibieron. Nadie más los ha visto ni sabe dónde están. Las imágenes de los venezolanos abordando el avión Smart Wings 3960 de matrícula N277EA los mostraba esposados de manos y pies y con tapabocas. La mayoría eran hombres, pero también se observaron algunas mujeres. Nadie informó sobre el número exacto de cada grupo. Al aterrizar al país, todos bajaron del avión sin esposas, pero en el aeropuerto internacional de Maiquetía los recibieron toda una trupe. ¿Quiénes eran? Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, Migración, Medicina Forense, Policía de Vargas, la División de Investigación Penal de la PNE, el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, el Servicio de Administración, Identificación, Inmigración y Extranjería y la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas DAE. Es decir, policía y fuerza policial como arroz, pero nadie vio salir a ninguno de los deportados del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A las 8 de la noche, policía aseguró que todos seguían en migración. Los funcionarios iban y venían con documentos en mano, pero ninguno respondía ni una sola pregunta. La ausencia de los familiares de los deportados también llamó la atención. Funcionarios de la gobernación del departamento Vargas, del estado Vargas, comentaron por los pasillos que entre los repatriados había personas solicitadas por la justicia venezolana, pero que eran todos los que darían respuesta al despliegue. También se dijo que algunos de los solicitados serían apresados y llevados a un hotel en Camurichico, pero por unos cuantos días para hacerle exámenes médicos como pruebas de COVID-19. Pero nadie sabe dónde está esta gente a estas horas. Por su parte, los funcionarios del Estado han indicado que una sola voz será la que va a declarar sobre el tema y será el ministro del Interior y Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Ha dicho Remigio Ceballos en sus primeras declaraciones: le damos esta bienvenida calurosa para que rehagan su vida. Calurosa. Ahí había muchísimos funcionarios policiales.
También indicó que se activaron en un comando unificado integral para recibir a todos estos repatriados y dar estricto cumplimiento a los protocolos internacionales. De acuerdo con Ceballos, la idea de recibir estos connacionales es avanzar en satisfacer todas las necesidades que tengan estos compatriotas para que puedan reincorporarse a la vida nacional y ayudarnos a fortalecer nuestra patria. Pero a estas horas, general Remigio Ceballos, no se sabe nada de los repatriados. Ahora nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más información de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La Asamblea Nacional Legítima se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos en Venezuela y ha señalado que la reciente liberación de los presos políticos impulsa a continuar en nuestra lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Desde la legítima Asamblea Nacional no descansaremos hasta que cada venezolano goce plenamente de libertad. Con renovada esperanza celebramos la libertad de Roland Carreño, Marco Antonio Garcés, Eurinel Rincón, Mariana Barreto y Juan Requesén. Pero nuestra lucha no termina aquí. Estamos comprometidos, dice la Asamblea Nacional Legítima, con trabajar incansablemente por la libertad de los casi 300 presos políticos, civiles y militares que siguen detenidos en Venezuela. Unidos somos más fuertes, por eso insistimos en la convocatoria de todos los sectores del mundo democrático a sumarse a la libre construcción de una Venezuela en libertad y próspera para todos. Renovando la invitación a participar el próximo domingo 22 de octubre en las primarias. Con esperanza y determinación, demos el primer paso a esa unidad, votando masivamente para elegir al candidato o candidata que nos representará en las elecciones presidenciales de 2024. Es el comunicado de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la liberación de un grupo de presos políticos. También ha tenido impacto muy fuerte la situación de las licencias temporales otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos por la Oficina Administrativa del Departamento del Tesoro norteamericano, y este impacto se ha medido ya en el mercado. Bonos venezolanos subieron con fuerza durante el día de hoy después de que el gobierno de Joe Biden permitiera a los inversores estadounidenses comprarlos por primera vez en 4 años como parte de un amplio paquete de alivio a las sanciones. Los bonos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela subieron 10 centavos de dólar en las primeras operaciones hasta situarse en torno a 17 centavos de dólar, mientras que los bonos del Estado llegaron a cotizarse en 21 centavos, lo que supone una subida de 10 centavos respecto a principios de la semana. El Tesoro de los Estados Unidos emitió licencias que levantan una prohibición que impedía a inversores norteamericanos negociar la deuda en el mercado secundario. El movimiento fue parte de un amplio conjunto de medidas que aliviaron las sanciones a la producción de petróleo, de gas y oro para alentar al presidente de facto Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres el próximo año cuando los venezolanos voten por presidente. La decisión revierte las sanciones que fueron aplicadas desde el 2019. Hoy, 4 años después, sin embargo, Maduro sigue en el poder y las firmas estadounidenses argumentan que la prohibición solo ha empujado la deuda a manos de extranjeros. Pero ya empieza a moverse los bonos de la deuda pública y los bonos PDVSA con incrementos, hay que reconocerlo, no son grandes incrementos, pero sí por lo menos representan un interés del mercado en unos bonos de los cuales no había una medida de congelamiento y que empiezan a moverse de mercado. Vamos a tener un alza, seguramente hoy y mañana, pero vamos a ver al final del cierre del mercado un remate, porque todo el mundo va a querer salir con ganancias. Después de 4 años de paralización, los tenedores de bonos van a querer salir con ganancias y van a esperar el momento oportuno para vender. Es las reacciones normales del mercado. Por otra parte, y en otro orden de ideas, la Comisión Nacional de Primarias ha dicho durante el día de hoy que el tema
de la liberación de presos políticos es importante, pero también la secretaria general de la Causa R y representante de la plataforma unitaria, Andrea Tavares, afirmó que cualquier ganador el próximo domingo, por supuesto que va a tener una incidencia directa en el proceso de negociación que lleva a cabo el gobierno y la oposición. Tavares zanjó así el tema sobre la participación de María Corina Machado en una eventual negociación. Lo importante es mantener la misma línea sin tener rupturas o tropiezos con el proceso. La dirigente enfatizó que la coalición opositora sabe que habrá influencia de votantes durante las elecciones primarias de la oposición que se van a celebrar este domingo. Nuestro equipo está preparado, es un proceso muy sencillo y rápido, añadió durante una rueda de prensa realizada el día de hoy. Volvemos a hacer este llamado a todos los ciudadanos, a los maestros, a los pensionados, a los jubilados, a los estudiantes. De ustedes es el futuro. Ustedes desafían a diario esta enorme crisis que atraviesa Venezuela. A la diáspora venezolana, a esos que han ido con bandera en el corazón y con el alma rota, le mandamos un mensaje de optimismo y esperanza. Tavares destacó la labor y el coraje de los miembros de la comisión que organizaron la votación. La primaria ya no nos pertenece, de los ciudadanos. Más de 30.000 voluntarios estarán trabajando como miembros de mesa este día en Venezuela, y fuera de Venezuela serán más de 7.000 voluntarios. La integrante de la Causa R además felicitó a las juntas regionales y a todos los voluntarios que se han sumado al esfuerzo electoral. Asimismo, reiteró que la comisión y sus miembros ratifican el compromiso de respetar los resultados y de apoyar al candidato o candidata que resulte ganador en estas primarias. Sobre este tema de las primarias, también tenemos una información importante. Se trata de la participación de la mujer. La mujer también es llamada a la defensa del voto en la democracia a través de las primarias. Veamos. Este 22 de octubre, a las mujeres venezolanas, dentro y fuera del país, nos llama el presente y nos llama el compromiso con un futuro mejor. Porque las mujeres venezolanas somos cabeza de hogar, porque hemos visto a nuestros hijos y nietos irse de nuestro lado, porque hemos tenido que aprender a vivir lejos. Este 22 de octubre es el primer paso en la dirección correcta, en la dirección de la reconstrucción de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro país. Este mes de octubre se cumplen 77 años del primer voto de las mujeres en Venezuela. Este domingo 22 de octubre, como hace 77 años lo hicieron nuestras abuelas, vamos a votar con la fuerza del amor por el país, por nuestros hijos, por nuestra familia. Hoy más que nunca, este 22 de octubre, las mujeres seremos la protagonista, porque estaremos al frente. Este 22 de octubre, mujer venezolana, ven con nosotras. Vamos a votar en elección primaria. Bueno, ahí está la presencia masiva de la mujer venezolana en el tema de las primarias. Ahí hay muchos cálculos que hacer, pero lo que no se puede negar es que la sociedad civil venezolana y sus partidos políticos democráticos han hecho todo el esfuerzo posible para llevar a cabo unas primarias en condiciones adversas, hay que reconocerlo, en ataque permanente por parte del régimen, en posiciones, digamos, bastante incómodas por parte de algunos de los que incluso están participando en las primarias, y una situación clara de pretender vulnerar el derecho del ciudadano, calificándolo o señalándolo como un proceso irregular, ilegal, que está fuera del marco del CNE. Estas posiciones han sido derrotadas porque hoy estamos al día jueves 19. Faltan 3 días para que se realicen las primarias. Y a pesar de todos los obstáculos, hemos llegado hasta el día 19. Cada día es un triunfo, cada día es una ganancia. Esto no quiere decir que el régimen no pueda torpedear las primarias en las próximas horas. Hay que estar pendientes de este proceso, pero es necesario que todos los apoyemos y todos les demos fuerza a este tema de la elección primaria en el país.
Bueno, en otro orden de ideas, más de 2.700 víctimas insistieron a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que ratifique la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. El informe de la Sección para la Participación de Víctimas y Reparaciones, PPRS por sus siglas en inglés, reunió las opiniones de 2.684 víctimas individuales y 104 familias que enviaron 172 documentos que fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones. Aseguraron que los crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo en el país, incluso después de que se emitiera la decisión de autorizar al fiscal de la CPI para proseguir con la investigación. Las víctimas venezolanas alegaron que la administración de Nicolás Maduro no está dispuesta y es incapaz de llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes, además de enjuiciar a los autores de estos hechos. Alegaron que el sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independencia, imparcialidad, capacidad o recursos, así como de violar recurrentemente el debido proceso y proteger a los autores materiales e intelectuales. Los procedimientos penales internos, según los comentarios recibidos, son extremadamente limitados y no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal de la CPI, que incluye los delitos de asesinato, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, deportación y persecución por razones políticas. Estas consideraciones de las víctimas coinciden con el informe entregado por Karim Khan. Según el fiscal de la Corte Penal Internacional, el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga la cadena de mando y solo se limita a perpetradores. Tampoco juzga los delitos en base a la persecución, las torturas o privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o diluyen. Las víctimas venezolanas ratificaron en la investigación de la Corte Penal Internacional que es una oportunidad única para que se les escuche y se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes en el país. También reiteraron la preocupación, ya sea para las víctimas, los que presentaban opiniones o preocupaciones, sus familias, las personas, sus organizaciones que asistían a las víctimas, los abogados, independientemente si residían actualmente en Venezuela o en otro lugar. Las víctimas mencionaron sistemáticamente el miedo a las represalias. Es parte de esta ratificación de denuncia que hicieron más de 2.700 víctimas venezolanas ante la Corte Penal Internacional y ratifica que debe continuar la investigación que se realiza sobre este tema, sobre esta materia. Bueno, ya que estamos cerca de la primaria, vamos a ver cómo se vota en este proceso de primaria. Si usted no tiene todavía su centro de votación, váyase y búscalo a través de los portales, de los clics informativos que tiene a disposición. Si no lo puede hacer en Venezuela, tiene que hacerlo a través de una VPN. Si no sabe qué es una VPN, pregúntele a un amigo o un familiar que le ayude a abrir una VPN para conectarse con este tipo de información y sepa muy claro el esfuerzo que está haciendo la Comisión Nacional de Primaria para que usted pueda votar. Pero veamos cómo es el acta de votación en las primarias. El acto de votación se desarrollará desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, salvo permanezcan electores en cola. El acto de votación será manual. Constituida la mesa electoral, el presidente anunciará el inicio del acto de votación en voz alta y este se llevará a cabo de manera ininterrumpida. El secretario de la mesa electoral debe indicar la hora de inicio en el acta de votación. Los miembros de la mesa electoral y los testigos electorales presentes firmarán en las uniones de la cinta adhesiva de la urna electoral y la colocarán a la vista del público. Se votará por el nombre y apellido del candidato de su preferencia, siendo una elección nominal. Para dar inicio al acto de votación, el elector hará entrega de su cédula de identidad laminada, vigente o no, al miembro de mesa, quien verificará su identidad. El miembro de mesa ubica al elector en el cuaderno de votación para verificar que no haya votado previamente. El miembro de mesa indica al elector la casilla del cuaderno para firmar, le devuelve la cédula de identidad
y lo remite al presidente de la mesa. El presidente de la mesa le pregunta al elector si sabe cómo votar. En caso contrario, le explica que debe dirigirse detrás del paraván y marcar con una X dentro del óvalo correspondiente al candidato de su preferencia. El elector dobla la boleta y la deposita en la urna electoral. El secretario debe estar atento a que la boleta sea depositada en la urna electoral. Bueno, ahí está el proceso de votación en las primarias. No pierda interés, mantenga esas ganas de ayudar al país y participe en las primarias, esté donde esté. Si está en el exterior, vaya a los centros determinados en este proceso. Si está en Venezuela, vaya a los centros determinados para este proceso, pero no deje de votar. Bueno, unos que están preocupados son las representantes del gobierno de Guyana. Robert Persaud, el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, emitió un comunicado hoy en el que indicó haber tomado nota de informaciones que circulan en medios de comunicación en los cuales se reporta el presunto aumento de personal y movilización de tropas de la Fuerza Armada Nacional Venezolana para ejecutar acciones militares o ejercicios militares en la zona de frontera. Persaud advirtió que cualquier información que se conozca al respecto se tomará en consideración y será examinada al detalle, cosa que también hacen las Fuerzas de Defensa de Guyana. En este sentido, indicó que el embajador venezolano Carlos Pérez Silva fue llamado a la sede de la Cancillería de Guyana para que explicara qué sucede, y dijo que esas tropas de la FARC están abordando el tema de la minería ilegal en la zona. Por ello, el canciller guyanés aseveró que su despacho permanece en alerta y en una guardia constante ante el incremento de las tropas venezolanas que se acumulan en la frontera. Es decir, el régimen de facto pretende en unas semanas hacer presencia en una zona que mantuvo abandonada durante muchísimos años. Bueno, y la apertura del mercado petrolero para Venezuela por el levantamiento de algunas restricciones por parte del Departamento del Tesoro norteamericano ha hecho que PDVSA se active. Según la agencia Reuters, PDVSA comenzó a comunicarse con compradores para reanudar las ventas efectivas. Sin embargo, la experiencia comercial se redujo debido a bajos sueldos, por lo que los nuevos acuerdos podrían demorar. La producción venezolana es de 780.000 barriles diarios y esto podría elevar los ingresos al disminuir los intermediarios. Aunque no se removieron todas las sanciones, el director de PDVSA, Pedro Telechea, calificó la medida como sin precedentes. Los pagos directos por crudo ahora son posibles. Anteriormente solo se permitían canjes para pagar la deuda. Expertos opinan que a corto plazo la principal ganancia es vender a precios completos en Estados Unidos de cara a los comicios electorales. Inclusive, si se establecen limitaciones, el dinero obtenido y producción adicional sería beneficio para el régimen de facto de Nicolás Maduro. Así que empiezan a moverse aceleradamente, buscando los cobritos, buscando los realitos, porque saben que están hasta acá de deudas y compromisos, porque se los han robado, los han desaparecido o los han malgastado. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Esto nos ha permitido hacer un trabajo en equipo en el cual está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la tarde en una nueva edición de Siempre Venezuela, la edición vespertina de 4 a 6. Esté pendiente de ella. Que tengan muy buen provecho. Nos encontramos más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben.
porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.